Las preguntas por el ser de la humanidad, pues siempre han estado presentes y siempre el mismo humano, ante su curiosidad, que es su principal virtud y su principal complicación, pues intenta buscarle respuesta por cualquier método posible. Es así como nace una duda en una categoría superior. ¿Cómo podré explicarlo? ¿Desde dónde viene esta cuestión, pues, llamada conocimiento? ¿Hay un método o varios métodos? El ser humano, dentro de su imaginación, ha tenido varias formas de hacerlo, entre ellas la religión, la ciencia y la filosofía. Todas y todos sean bienvenidos a Aistesis, un espacio para la reflexión sobre temas de arte, cultura y educación. El día de hoy toca hacer un pequeño comentario sobre la distinción que vamos a encontrar entre filosofía, ciencia y religión, aunque vamos a notar que hay más acercamientos que distinciones. Mi nombre, como ya saben, es Jesús Méndez y agradezco mucho pues que estén escuchándonos, así que vamos para allá. Vamos a empezar con la ciencia. En el caso de la ciencia, también hace preguntas, en ocasiones muy parecidas a las formuladas por la propia filosofía. Sin embargo, hay que recalcar que hay ciertas diferencias. Tomemos en consideración, para comenzar, que la ciencia pues es otra forma de pensamiento racional. Mediante el método empleado por las ciencias, pues es necesario probar las afirmaciones contrastándolas con la realidad. Las preguntas formuladas por las ciencias empíricas como la biología o la física buscan describir el mundo y comprender cómo se producen ciertos fenómenos. Pueden parecer similares a las filosóficas, por ejemplo, por qué caen los objetos, por qué nos calienta el sol, entre muchas otras, ¿no? Pero son respondidas por la ciencia utilizando métodos específicos para confirmar sus hipótesis y llegar a resultados en primera instancia válidos, verdaderos, confiables, objetivos, entre muchas otras ideas, ¿no? El Science Council del Reino Unido ha definido a la ciencia como la búsqueda y aplicación del conocimiento y la comprensión del mundo natural, así como el mundo social, siguiendo una metodología sistemática basada en evidencia. Para ello, agregan, utilizan varios métodos. En primera instancia, observación objetiva, medición y obtención de datos. Otro es la evidencia, que es la experimentación u observación como elementos de referencia para probar hipótesis. Otro podría ser la inducción, que es un razonamiento para establecer reglas generales o conclusiones que son derivadas de hechos o ejemplos. Repetibilidad, un análisis crítico y la verificación y pruebas, que serían la exposición crítica al escrutinio. Revisión por personas del ámbito del gremio para su final evaluación. Con base en esto, puede que resulte entonces ligeramente más sencillo distinguir el método empleado por la ciencia y por qué no es semejante al quehacer filosófico. Para comenzar, las preguntas filosóficas no son resueltas mediante los métodos enunciados que comentábamos de la ciencia, ni la experimentación, ni la observación, ni la verificación. Por ejemplo, cuando un filósofo pregunta ¿qué es aquello que llamamos átomo? No espera una respuesta basada en datos obtenidos a través de la observación de un microscopio atómico o de la experimentación con los átomos. La filosofía, en realidad lo que hace es que busca explicaciones que van más allá de la descripción física y formular interrogantes como ¿qué entendemos por átomos? ¿Hemos entendido átomos siempre de la misma manera? ¿Por qué decimos que los átomos son elementos que son los más pequeños de la materia? ¿Qué relación tienen los átomos con la materia? Esas son preguntas que sí pueden ser filosóficas. Por ejemplo, para Aristóteles, una de las diferencias fundamentales entre la filosofía y la ciencia radica en que la primera busca las causas últimas, mientras que la ciencia
busca las causas segundas. Es decir, la filosofía busca una explicación total, mientras que la ciencia busca respuestas concretas, pues a cuestiones igualmente concretas. En sus inicios, en la Grecia del siglo IV a.C., el pensamiento filosófico era una superciencia, vamos a llamarle. El asombro, las preguntas, las respuestas y la reflexión que ésta planteaba, pues incluía a la totalidad de los grandes problemas del mundo y de la vida. Durante siglos fue la herramienta por excelencia para analizarlo todo. A partir del siglo XVII, los diferentes saberes que emanaron de la filosofía se conformaron pues como ciencias independientes, con método propio y con objetos de estudio específicos. En consecuencia de esto, nacieron la física, la astronomía, la historia, la geografía, la psicología, entre infinidad de otras, ¿no? Pero aún en nuestros días, la mayoría de las ciencias particulares consideran a la filosofía no solo como un antecedente histórico, sino como fundamento mismo de ellas. A pesar de las diferencias, la ciencia es una consecuencia del pensamiento filosófico, es decir, nace de las inquietudes filosóficas de los individuos, aunque encuentran su respuesta pues en métodos distintos a la reflexión racional. De hecho, durante siglos y hasta el Renacimiento, ciencia y filosofía compartieron el mismo espacio, vamos a llamarle el de la sabiduría. Con las innovaciones técnicas que sobrevinieron durante esa etapa, se sentaron entonces las bases de la actividad científica tal cual como la conocemos hoy en día. Desde la manera de formular las preguntas y generar mecanismos para responderlas, pues hasta los métodos para validar sus propios resultados. Por otro lado, continuamos con la religión. De la misma forma en que es posible reconocer múltiples coincidencias entre la filosofía y la ciencia, pues también existen entre la filosofía y la religión. Imaginémonos alguna de ellas si consideramos que comparten su preocupación por el sentido de la vida, o la explicación por el dolor y la muerte. Desde esta perspectiva, comparten muchísimas cosas, aunque también comparten su interés por el origen del mundo y por la razón de la existencia de la humanidad misma. Estos puntos de coincidencia motivaron que, pues, en determinados momentos de la historia, los filósofos fueran religiosos, especialmente dentro del judaísmo, el cristianismo y el islam. Los pensadores, en su mayoría, se formaban dentro de escuelas religiosas y desarrollaban su pensamiento bajo un mismo horizonte, donde fe y razón no se encontraban disociadas. Es el caso de filósofos como por ejemplo Filón de Alejandría, San Agustín, Al-Ghazali, Alberto Magno o Maimónides, entre muchos otros, ¿no? Sin embargo, aunque la filosofía comparte, pues con la religión, muchas preocupaciones, la primera trata de encontrar respuestas por medio de razonamientos, sin suponer nada que no haya sido sometido a crítica y analizado. La religión, en cambio, ofrece soluciones concretas a partir de dogmas y creencias sobre el sentido y el valor de la vida humana, que pues se fundamentan en la fe, es decir, en una convicción que no puede ser puesta en duda ni sometida a cuestionamientos. De hecho, las creencias religiosas encuentran su fundamento de verdad en una autoridad divina y supone que, al haber sido reveladas por Dios, no pueden ser falsas. El creyente tiene que aceptar la verdad sin cuestionarlas, porque provienen de Dios. Y siendo éste la máxima autoridad reconocida, aun cuando sus preceptos sean difíciles de conseguir, difíciles de entender, deben ser tomados por ciertos. Las ideas filosóficas, por su parte, tienen su fundamento en la razón. Sus verdades no son nunca definitivas. Puede ser discutible o refutadas, pues surgen a partir de la duda sobre una realidad cambiante. Los individuos aceptan, pues, las afirmaciones filosóficas provisionalmente y para ser pensadas y discutidas todo el tiempo.
La filosofía y la religión plantean recomendaciones sobre cómo vivir y también en ese aspecto son similares, pero, como podremos ver, los consejos filosóficos son opiniones fundamentadas en el razonamiento, de forma abierta y flexible, mientras que las normas morales religiosas son aceptadas si se quiere vivir pues de acuerdo con los principios religiosos y son aceptadas gracias a la fe. La filosofía y la religión comenzaron a separarse durante el Renacimiento, en el mismo proceso que se separa la ciencia de la filosofía. En este caso, la separación no solo es originada por las innovaciones técnicas y la aparición misma de la ciencia, sino por la crisis generalizada de la fe en un mundo occidental que dio lugar a la Reforma y a la aparición de una vertiente distinta dentro del cristianismo, el protestantismo. Esa crisis inició un proceso que ha conducido a la religión a ocupar un espacio pues mucho más personal, privado, en las sociedades occidentales, por lo que hoy es posible tener firmes creencias religiosas y a la vez tener un espacio para la ciencia y para la filosofía. Agradezco su apoyo por llegar hasta este momento de la reflexión. Muchas gracias por escuchar. No olviden, por favor, suscribirse, regalarnos un like, comentar y compartir para que este diálogo crezca. Mi nombre es Jesús Méndez y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.